estamos en contacto hoy con Ricardo Changala y con Gabriel Muyuy, a quienes saludamos y agradecemos por estar en contacto con el portal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos acá una información que nos dice, emitida por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la FILAC, que proporciona algunos datos, por ejemplo, que a nivel global hay casi 160 millones de personas que se han contagiado con este virus SARS-CoV-2 y asumimos que también con sus variantes, ¿no? Y que se ha superado los 3 millones de fallecidos. Si nos tomamos como dato el cierre del mes de mayo de este año, apenas un 8,34% de la población mundial ha sido vacunada, al menos con una dosis de alguna de las vacunas. Hay una desigualdad notoria entre los distintos países para el acceso a la vacunación. Dentro de esa desigualdad están justamente las personas y los pueblos indígenas. Y bueno, hay un cuarto informe de pueblos indígenas y vacunación contra la COVID-19, elaborado en el marco de la Plataforma Indígena Regional por la Vida y los Pueblos, iniciativa del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y el Foro Indígena de Aviala, que será presentado justamente este 10 de junio en Bolivia. Hay otros datos también, algunos datos que nos proporcionaba Ricardo cuando estábamos conversando hace algunos minutos, que iremos compartiendo en el transcurso de la charla. No sé quién de los dos quiere comenzar para plantear este tema que apenas esbozaba. Yo quisiera decir algunas cosas generales para que luego Ricardo, que es el que ha trabajado con su equipo de observatorio más directamente en este cuarto informe sobre el tema, lo comente. Primero, Álvaro, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo, y sé que estás al frente de un medio de comunicación, socialización de muchos temas allá en Uruguay, así que le agradecemos también por todo el apoyo en la difusión de lo que vamos mañana oficialmente presentar en relación al impacto de la pandemia del COVID-19 y especialmente en relación a las vacunas. Como tú estabas comentándole, Álvaro, al inicio, a modo de introducción, el FILAC, quisiera anotar que es un organismo internacional de los países de Iberoamérica, creado hace ya más de 30 años, y cuya tarea, objetivo principal es la de promover el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas. Es un organismo paritario de la que hace parte en las instancias de autoridad tanto los representantes de los gobiernos de Iberoamérica como los representantes y autoridades indígenas de la región. En ese sentido, pues es una de las tareas misionales institucionales de hacer seguimiento, de apoyar tanto a las comunidades de nuestros pueblos indígenas de la región para que se les garantice adecuadamente sus derechos, como también apoyar desde lo técnico a los gobiernos para que hagan de mejor manera, cumplan sus tareas de garantizar los derechos. Y es así como apenas se dio aviso y empezó a extenderse esta enfermedad, esta pandemia, el FILAC convocó a las autoridades indígenas de toda la región para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia establecemos para poder afrontar esta situación? Y fue en ese sentido que se crearon un mecanismo, una instancia de articulación, que es la Plataforma Regional Indígena para Defender la Vida, así se ha denominado. Esta es la plataforma, articula las principales organizaciones nacionales y regionales indígenas de toda la región. Y desde allí entonces se trazó la meta de hacer un monitoreo
tanto como fila como las organizaciones y autoridades en cada país. En cada país hay distintas dinámicas, distintas experiencias. Este informe, entonces ya ha habido 3 informes anteriores sobre el impacto de pandemia. Cada informe tiene pues sus recomendaciones que han sido, creemos nosotros, útiles tanto a los indígenas como a las instituciones públicas que tienen que atender esta situación. Y ahora nos hemos enfocado al tema de vacunas. Estos informes son el resultado de amplias conversaciones, amplias contribuciones de las autoridades indígenas que conocen en cada país y en cada comunidad, en cada pueblo, la realidad de lo que está pasando. Como también nosotros hemos dialogado, porque esa es la metodología de trabajo, con los gobiernos, las autoridades competentes en la materia, en este caso de la salud. Ellos también nos han proporcionado información, han dado sus opiniones, han dado sus puntos de vista, y todo eso está incluido en el informe, que esperamos, al igual que los otros informes, los otros documentos, sea útil para los gobiernos y los pueblos indígenas y todos los que estamos preocupados por la situación. Entre otras cosas, quisiera, para concluir estos comentarios generales, para que Ricardo lo puntualice bien, ese trabajo lo hacemos desde el Observatorio de los Derechos del FILAC, que coordina Ricardo. Hemos logrado establecer algunos hallazgos, digamos. Una de ellas es la falta de información desagregada, pero también hemos encontrado algunos aspectos muy positivos en algunos países, según el informe, los datos que hemos obtenido, en 8 países de la región hay avances, hay esfuerzos para atender adecuadamente a los pueblos indígenas y sus comunidades en el tema de la inmunización al proporcionar la vacuna. Pero también hemos encontrado dificultades. Una de las otras dificultades es que no hay una actuación o una atención culturalmente pertinente. Es decir, hay una tendencia, por supuesto, no queremos calificar que sea de mala fe o malintencionado, simplemente porque no hay la capacitación o la gente, los agentes de salud no están capacitados. Entonces, se considera que simplemente es llegar y proporcionarles la vacuna cuando culturalmente hay que hacer toda una pedagogía y eso está pendiente de hacerlo. Es otro hallazgo que está registrado en el informe que mañana se presentará. Igualmente, hemos visto que el tema de afrontar y de luchar contra esta pandemia no es suficiente con proporcionar la vacuna. Es necesaria una atención integral a lo que hemos estado denominando en el informe la inmunización con enfoque intercultural. Y esto tiene unas implicaciones que Ricardo lo puede explicar de manera más detallada. Así que, ese es como en grandes líneas, que el documento, el informe, el resultado de todo un esfuerzo de mucha gente y que lo hemos sistematizado desde el equipo del observatorio que mañana se va a presentar. En la mañana están invitados autoridades de los gobiernos de toda la región, autoridades indígenas, organismos internacionales que trabajan estos temas. Están invitados también gente, no, digamos, de organizaciones e instituciones privadas que han venido trabajando en torno a todo este tema de la inmunización, la vacuna. Esperamos pues vuelvo y repito, sea de mucha utilidad, como ha sido los anteriores informes, para todo lo que tenemos que hacer. Yo he dicho, y lo digo también acá, lo reitero, este tema de la pandemia no se va a resolver si actuamos de manera desarticulada, que es otro aspecto que hemos encontrado. Se requiere una acción articulada, una acción que no produzca más daños, más problemas a las comunidades. Entonces, ahí necesitamos articular el sector público, el sector privado, el sector comunitario, en fin, todo eso está planteado y plasmado en el documento. Yo quisiera dejar de esos planteamientos generales para dar paso a que Ricardo pueda
referirse a aspectos muy puntuales, si usted lo considera así, Álvaro. Perfecto, Gabriel, cómo no, muchas gracias. Ricardo, tú me aportabas unos cuantos datos hoy más temprano. No sé si te parece de referirnos rápidamente a algunos de ellos. Nos decías que hay más de 800 pueblos indígenas en América Latina, más o menos, ¿no? Pero estamos hablando de más de 800. Hay más de 500 lenguas en el continente, nos decías. Un 10% de la población total del continente son pueblos indígenas. También nos decías que para fines de este año, 2022, se proyectan unos 58 millones de personas indígenas en el continente. Y otro dato que a mí me llamaba mucho la atención son la existencia de más de 100 pueblos indígenas transfronterizos, ¿no? Y bueno, después nos aportabas algunos datos de México. Pero ¿por qué lo traigo esto? Porque me pareció sumamente interesante cuando tú lo planteabas para dimensionar en su justo término esto que estamos hablando, ¿no? No son unas pocas personas que están involucradas en esta temática que nos abarca hoy, ¿no? Que nos convoca hoy. Exactamente. Y tal vez para ya en la línea de algunos datitos, creo que puede ser interesante para cualquier cobertura periodística, déjame darte 3 datos más. Uh-huh. Uno, más o menos estamos hablando de unos 300 pueblos indígenas que tienen menos de 3.000 personas. ¿Por qué es importante decir esto? Porque cuando comenzamos a trabajar en el área, como bien el excelente resumen que hacía el secretario técnico del FILAC, comenzamos a trabajar esto en la plataforma indígena regional, una de las cosas que más nos preocupaba es que si el virus ingresaba, como ingresó finalmente, en comunidades pequeñas, en pueblos pequeños, aquí no se trata solo de salvar vidas de personas, se trata de salvar colectivos, culturas enteras, pueblos enteros. Y lamentablemente, en algunos casos, hemos visto que esto ha ocurrido. Por ahora poco, afortunadamente, pero sí está pasando. Otro dato que te quiero dar, ya pasando el tema vacunas. 2 datos más que me parece importante que conozcas. Más o menos los datos de personas infectadas, contagiadas por el COVID-19 en este momento, cambia cada día, cada minuto, ¿verdad? Pero más o menos estamos pasando largamente las 180 millones, más, por ahí anda, 170, ¿sí? Y estamos muchos millones de personas fallecidas. Ahora, el dato interesante que quisiera compartir y remarcar mucho es el siguiente. América Latina tiene algo menos del 9% de la población mundial. Sin embargo, tiene casi el 20% de las personas contagiadas con COVID. Y esto no ha cambiado, es decir, no ha bajado, al contrario, se ha mantenido o incluso ha subido. También para remarcar que el COVID no se fue, a veces estamos aburridos, ya no queremos saber nada de la pandemia, pero la verdad es que ahí está y es muy testaruda. Y en cuanto a las vacunas, otro dato que quiero compartir, y esto no lo decimos en el informe porque el informe lo cerramos antes de la información que te voy a dar ahora, y es que el director general de la OMS, en su asamblea general que inició el 25 de mayo, su discurso inaugural lo dijo haciendo la siguiente afirmación. El 75% de las vacunas producidas o compradas en el mundo entero están en manos de 10 países. Entonces el informe, si bien por supuesto es sobre población indígena, no deja de reconocer este dato global general muy importante, porque si no hay vacunas difícilmente pueda llegar a ninguna persona, sea indígena o no indígena. Pero el primer dato que plantea el informe es el problema de acceso a las vacunas. Ya no solo para indígenas, sino en general para todos nuestros países. Y cuando vemos el mapa de nuestro continente, vamos a ver que Estados Unidos, Canadá, tienen un alto nivel de vacunación, después le sigue Chile, un poquito más atrás Uruguay, pero el resto de los países tienen muchísimo menos porcentaje de población vacunada. Y miramos a África ni hablar. Entonces, ese panorama global, como bien decía recién Gabriel, es un absurdo, porque esto es una pandemia. Por lo tanto, si no hay una acción de toda la humanidad, de todo el continente, de todo el planeta en realidad, no hay manera de combatirla. Ningún país se salva aislado, por más dinero que tenga, por más riqueza que tenga. Bien.
Entrando directamente al tema de vacunación y pueblos indígenas, para no repetir lo que ya se dijo muy bien, eh, el informe recoge problemas serios, pero también algunos aspectos positivos para destacar, ¿no? Tal vez el aspecto más relevante en lo negativo, digamos, en lo que hay que mejorar, es la falta de información. Entonces, las organizaciones indígenas, la plataforma indígena regional, el propio FILA, el derecho a vacunarse es un derecho, y como tal hay que respetarlo. Y si hay personas que no quieren vacunarse, bueno, será su decisión, tendrá que ver, ¿verdad? No se trata de obligar a nadie. Pero lo que tiene que pasar es que las personas y los colectivos, las comunidades, los pueblos, tienen que tener toda la información adecuada y a tiempo en su lengua, en su idioma, para poder realmente tomar una decisión. El problema que estamos viendo es que buena parte de las comunidades indígenas no tienen información. Al contrario, lo que detectamos también es que hay mucha contrainformación, información negativa de distintas vertientes. En el informe se destaca, por ejemplo, una encuesta muy interesante, hecha por las propias organizaciones indígenas, en comunidades indígenas en el Perú, en la zona amazónica peruana, y están los datos de la encuesta, muy interesante, donde justamente el principal problema que encuentran las personas es ese. No tenemos información, además de otras dificultades. Entonces es un tema muy importante que detecta el informe. El otro, central, clave, es que aunque hay algunos avances, hay países que han colocado a las personas indígenas o incluso a quienes practican la medicina desde la perspectiva ancestral indígena entre las primeras líneas de personas a ser vacunadas, eso no es suficiente. La verdad que en general lo que vemos es la falta de estrategias integrales, sólidas, interculturales de promover la vacunación en, en los pueblos y comunidades indígenas. Y el otro dato, bueno, además de falta de información desagregada, ¿no? En general falta mucha información, saber qué está pasando con los pueblos indígenas. Pero el dato más importante, y quiero concentrarme en esto, es que se destacan algunas experiencias positivas. Se destacan experiencias en varios países, ahí las tenemos explícitamente indicadas, donde cuando realmente hay coordinación, hay diálogo entre autoridades estatales, médicos, enfermeros, personal de vacunación, con autoridades tradicionales, y se llega a las comunidades, se logran hacer cosas muy buenas. Y hay ejemplos muy concretos, ¿no? Que están pasando ahora mismo en América Latina, no es algo que no esté ocurriendo, pero todavía es minoritario. O hay mesas de diálogo bien armadas en algunos países sobre ello. Así que también tenemos buenos ejemplos. Y finalmente, el informe destaca mucho la necesidad de ir hacia lo que recién se decía, un sistema de inmunidad intercultural. ¿Qué significa esto? Significa mucho más allá que una vacuna. Una vacuna es una herramienta, es un elemento de la inmunización. En realidad, uno se protege frente a una enfermedad mucho antes de vacunarse. Va desde su alimentación, de su práctica, de la manera que vive. Todo eso conforma un sistema de inmunidad intercultural. Porque además, tenemos que tener presente que lamentablemente este virus está mutando permanentemente. Ahora mismo, hoy mismo estábamos leyendo nuevas cepas que van apareciendo, ¿verdad? Sí. Y todavía no se sabe hasta dónde las vacunas van a poder cubrir todas las cepas. Por lo tanto, hay otras estrategias que tienen que llevarse. Y en el caso concreto de los pueblos indígenas, es muy importante que los elementos de la ciencia, digamos, estatal, por llamarlo así, o la ciencia dura, tengan que tener diálogo y coordinación con los mecanismos y los métodos tradicionales de salud de los propios pueblos indígenas, que en estas épocas han demostrado mucha utilidad. Todas las comunidades indígenas frente a la llegada del COVID-19 han tenido capacidad para reaccionar. Y si no hubiera sido por esa estrategia, muchas más personas se hubieran contagiado y seguramente muchos más hubieran fallecido. De manera que hay toda una estrategia que hay que impulsar y que desde el informe se plantea, y tiene que ver con esta lógica de buscar un sistema de inmunidad intercultural. Es decir, que sumemos lo mejor de la ciencia médica, lo mejor de la biología, lo mejor de los avances tecnológicos, pero también la tradición de los pueblos indígenas, también la tradición de los conocimientos tradicionales, también la tradición de los pueblos, porque si sumamos todo eso, cada uno de su lugar, y lo ponemos juntos, seguramente tenemos mucho mejor capacitados para responder frente a estos problemas y todo lo que van a venir después. Porque lamentablemente tenemos todos los números para que sea una pandemia, pero van a seguir apareciendo nuevas enfermedades en virtud
del tipo de desarrollo productivo socioeconómico imperante. Entonces por ahí va el informe, que además, termino, no es un informe de un balance. Nosotros no queremos hacer un balance de cuántas personas vacunadas o cuántas personas fallecidas. Estamos sacando el informe ahora porque queremos ponerlo sobre la mesa para ayudar a cambiar, para ayudar a que se tomen medidas, para ayudar a que se tomen acciones, para que se vean las buenas prácticas que hemos detectado y los países mejoren sus estrategias de vacunación y mejoren sus estrategias hacia los pueblos indígenas y en general hacia todas las personas. Ese es el sentido del informe que presentamos mañana. Entonces les quedo muy agradecido, estamos de acuerdo, cerramos por acá, ¿les parece bien? A las órdenes. Muchas gracias, Álvaro.